Una vez más vamos a estudiar la palabra del Señor. Ya hemos terminado, como decía, con la guerra espiritual. Es necesario juntarnos para hacer la práctica, digamos, una especie de taller, si se quiere, no de taller porque suena muy académico, muy intelectual, pero sí una reunión donde podamos ver de manera práctica todo este tema. Ahora, hay algo que también es importante, bueno, todo es importante, porque la palabra de Dios es importante completamente, pero tenemos que hablar del tema de la unidad de la iglesia. El tema de la unidad de la iglesia tiene una preponderancia tan grande que la oración que hizo Jesús, más larga, registrada, que esté en la Biblia, digamos, porque hay muchas oraciones muy cortas, de un solo versículo incluso, ¿no? Pero hay una oración particularmente larga que está en Juan 17, es prácticamente todo el capítulo de Juan 17, donde Jesús está orando. Y el tema de la unidad de la iglesia es preponderante. Entonces, vamos a ver algunos de estos versículos, ¿verdad? Y vamos a ver por qué y cómo. Así que acompáñeme. Aquí tenemos en Juan 17:11, por ejemplo, ¿no? Como les dije, es parte de la oración que Jesús hizo por sus discípulos, donde nosotros también estamos incluidos. Él oró por nosotros. Entonces, oró para que seamos uno entre nosotros. Fíjate lo que dice en el versículo 11. Dice, ya no estoy en el mundo y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Entonces, fíjense esta petición solamente en el versículo 11. Jesús está orando al Padre y está diciendo, yo ya no estoy en el mundo, ya yo voy a ti, pero estos quedan aquí en el mundo. No son del mundo, ojo, porque no somos del mundo, ni estos discípulos ni los apóstoles eran del mundo. Jesús los había rescatado ya del mundo, ya no eran parte del mundo. La sangre de Cristo, ¿verdad?, nos ha rescatado a nosotros, y aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, no somos mundanos. Y Jesús ora y ruega, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Uno, la unidad de la iglesia. Así como nosotros, dice, ¿no? Ya nosotros sabemos, porque lo hemos visto varias veces, no lo muestro aquí, no lo puse en las láminas de la presentación, pero nosotros entendemos y sabemos que aquí mismo en Juan está registrado cómo Jesús era uno con el Padre, porque Jesús decía, todo lo que yo he visto y he escuchado del Padre, eso mismo hago, ¿no? Y eso mismo digo. Entonces, porque todo lo que el Padre hace, así lo hago yo igualmente. Entonces, hay una unidad, hay una compenetración que son uno solo, como un solo ente, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la oración de Jesús es que entre nosotros seamos también uno, como uno solo. Entonces, aquí empiezan las dudas, ¿no? ¿Cómo es posible si todos somos diferentes? ¿Cómo es posible si pensamos diferente? ¿Cómo es posible si vivimos vidas diferentes? Situaciones diferentes, circunstancias, ¿verdad? Todo difiere entre nosotros. ¿Cómo es posible que seamos uno? Bueno, vamos a ir un poco más adelante, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo se maneja este tema. En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, con los que estaban él ahí, con Jesús en ese momento, ¿no? Padre, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por nosotros. Jesús estaba orando por nosotros. Y quiero que esto lo empieces a internalizar. Jesús a veces uno tiende a pensar que Jesús en este momento, cuando él estuvo en la tierra, no tenía ni idea que nosotros íbamos a venir.
Y eso es muy, muy equivocado. Jesús sabía perfectamente bien que nosotros íbamos a estar en este siglo XXI conociéndolo y predicando su palabra. Entonces, Jesús sabía, él estaba orando acá, este versículo nos engloba a nosotros. Tú te puedes sentir identificado, yo me siento identificado con este versículo. A mí me gusta creer, me gusta pensar que Jesús pensó en mí en este momento. A mí me gusta pensar eso. Algunos me dirán, no, imposible, tantos millones de personas. Bueno, pero a mí me gusta pensar que pensó en mí por último, solamente en mí. ¿No? Me gusta pensar que pensó en mí cuando él estaba orando aquí. Él hace una oración que tiene 2000 años de antigüedad y estaba orando por nosotros, por aquellos que íbamos a creer por la palabra de estos discípulos que él tenía en su presencia en ese momento. Maravilloso, porque es a partir de la predicación de Jesús que los apóstoles y muchos otros discípulos empiezan a predicar la palabra, su palabra, y estos les predicaron a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros, así hasta que nos alcanzó a nosotros. Y así fue, hasta que nos alcanzó, queridos, a nosotros. 25, 30 generaciones desde que Jesús estuvo acá. Entonces, su palabra fue siendo esparcida, cumpliéndose la escritura en obediencia. Nuestros antepasados estuvieron predicando su palabra hasta que nos alcanzó. La pregunta es, ¿tú vas a hacer un filtro y va a llegar hasta ti la palabra de Dios? ¿O vas a seguir siendo un eslabón más de la cadena para que la palabra siga fluyendo? ¿O vas a cortar el cable? Aquí nosotros tenemos que ser parte del cable, no el corte de cable. Y por eso tenemos que seguir predicando la palabra para que se cumpla aún más esta oración que hizo Jesús. Sé parte de la oración, seamos parte de esta oración. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno. Fíjate, este es el versículo 21. En el 20 dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Fíjate, para que nuestros antepasados, desde los apóstoles hasta nosotros, seamos uno junto con ellos. Ni siquiera nosotros como CCI, como iglesia pequeña, como una unidad, una célula dentro de toda la iglesia de Jesucristo, sino que además se trata de toda la iglesia desde que comenzó a predicarse, toda la iglesia por completo. Y la oración de Jesús es que todos seamos uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces fíjate que Jesús oró tanto para que seamos uno entre nosotros, como lo vimos en los versículos pasados, como uno en él. Entonces la unidad de la iglesia se da en dos tiempos, por decirlo. Primero, unidad entre nosotros como iglesia, no solamente entre nosotros los que hoy vivimos, sino en toda la iglesia, incluyendo nuestros antepasados. Debemos ser uno. Por eso es que las divisiones, ¿no? Nos separan en lugar de unirnos. Una división no es bien vista
bueno, a menos que empiece a haber falsa doctrina, en fin, y ahí ya la división la puso Satanás, se abrieron puertas, en fin, bueno, hay un montón de cosas que se podrían decir, pero, pero no, digamos, por pecado, concupiscencia humana, ¿verdad? Separarse por orgullo, por soberbia. Eso sí no. Pero nosotros debemos permanecer y mantener la unidad de la iglesia, incluso con aquellos que ya no están entre nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace siguiendo las enseñanzas bíblicas, porque ellos también las siguieron y nosotros las seguimos igualmente. Entonces, ¿y este qué propósito tiene? El propósito que tiene es que el mundo crea que Jesús es Dios. Jesús lo dice aquí claramente en el versículo 21, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, tiene un propósito. El propósito máximo, digamos, primordial del Señor es que el mundo lo reconozca a Jesucristo como Señor, como el dueño de todo, y que todos procedan a la salvación. Ese es el deseo primario, digamos, que el Señor tiene en su corazón. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos está orientado hacia ese propósito inicial, ¿no? De que todos los demás puedan venir al arrepentimiento y puedan hacerse de la salvación creyendo que Jesucristo es el Señor y obedeciendo a sus mandamientos, donde se confirma justamente la, ¿cómo se llama? La salvación del creyente. Un creyente que diga que es creyente, que se congregue fielmente en la iglesia, puede estar engañado de ser salvo y no serlo. ¿Por qué? Porque se ve justamente en la obediencia. En la obediencia es donde se mide si tú eres salvo o no eres salvo. Jesús lo dijo muy claro. Lo dijo que todo el que hace la voluntad del Padre, ese es salvo. Entonces, se trata de hacer. Sí se trata de obras, no para tener la salvación, pero sí para mantenerla. Sí para cuidarla. Una persona que se dice salva porque va a la iglesia y no obedece, en realidad su salvación es cuestionable. Entonces aquí se trata de que si tú crees que tú eres salvo, de que hagas, de que obedezcas. Entonces, no, la unidad se da justamente en esa obediencia, en que yo hago, ¿no?, lo que tengo que hacer porque entiendo el alcance, sé lo que significa. Entonces estoy hablando hoy en día de la unidad de la iglesia para que nosotros efectivamente podamos comenzar o tal vez ya hemos comenzado, pero podamos mantener y ahondar aún más en esta unidad. Que no significa que todos vivamos juntos, que no significa que tenemos que estar abrazados permanentemente. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con obediencia. Tiene que ver, bueno, ahorita más adelante vamos a ver un poco más cómo se cuaja esto, ¿no? Así que vamos en el versículo 22, por ejemplo, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si ustedes se dan cuenta, varias veces en el mismo capítulo, en la misma oración, estamos hablando de 22 versículos hasta ahora, Jesús sigue orando y hablando acerca de la unidad, para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno. Entonces, Jesús le dio una importancia, digamos, extrema al asunto de la unidad en la iglesia. Es preponderante que la iglesia esté unida para que pueda predicarse la palabra del Señor. No puede ser de otra manera.
Jesús también lo dejó muy claro, porque si un reino está dividido, no prevalece. Por eso es que es importante que la iglesia esté unida, porque es la que trae el reino de Cristo. Porque una iglesia dividida no prevalece tampoco. Yo he conocido iglesias divididas. Varias de ellas han sido asoladas. Otras han sido heridas tan profundamente que, bueno, que viven cojeando y arrastrándose y sangrando por la herida. Entonces, nosotros como iglesia debemos fomentar esa unidad. Y esa unidad tiene que ver, bueno, ya lo voy a decir más adelante, pero tiene que ver con cómo me estoy enfocando, ¿no? En cuanto a la palabra de Dios en mi vida. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué estoy haciendo con la palabra de Dios? Jesús está hablando aquí que la gloria que me diste yo les he dado. Fíjate, está hablando de la gloria. En el griego la palabra gloria también significa brillo, ¿no? Esa gloria, ese destello que tú me diste, eso que tú me diste yo también se los he dado. Pero ¿cómo, pastor, si yo no veo nada de eso en mi vida? ¿Cuál gloria? ¿A qué se refiere con la gloria que me has dado? Bueno, se refiere con todo lo que Jesús pudo hacer. Todo lo que Jesús es, el Señor nos los entregó también a nosotros, porque nosotros como iglesia somos el cuerpo de Jesucristo. Es más, por ahí hay un versículo que dice que todas las cosas que Jesús hizo y aún mayores vamos a poder hacer nosotros. Pero ¿cómo mayores, pastor? Si Jesús es lo máximo. Pero Jesús dejó abierta la puerta que dijo que podríamos hacer cosas aún mayores que las que él hizo. La puerta está abierta. ¿Quién quiere pasar y tomar? Entonces, esa gloria ya no las entregó. Ahora abramos la caja de herramientas de la gloria de Cristo, ¿verdad? Y veamos qué tenemos ahí disponible. Y empecemos a usar lo que no hemos usado hasta ahora. Tal vez la armadura de Dios está nuevecita, impecable todavía, llevando polvo. Empieza a ponértela. Empieza a vivir una vida veraz, una vida sincera, una vida de oración, una vida de acercamiento al Señor. Yo no digo que tú vas a tener tus altibajos, yo no digo que vas a tener épocas malas y épocas buenas, y al principio será una curva sinusoidal, perdónenme la expresión matemática. Será una montaña rusa. Pero esa montaña rusa será atenuando poco a poco, ¿verdad? Se irá amortiguando hasta que se vuelve una línea recta. Y ahí estamos ya y llegamos a la presencia del Señor, donde cada vez más las bajadas y las subidas son más cortas. Y de eso se trata. Se trata, queridos, de enfocarnos todos en Jesucristo, de orientarnos hacia Jesucristo. Entonces, la gloria es esa, ¿no? La gloria es ese poder, los dones, la gracia, todo lo que Jesucristo es, nos lo ha sido entregado. Por eso es que no podemos decir, Señor, es que no tengo, es que me falta, no, ya lo tienes. Lo que pasa es que no lo has visto, no te has dado cuenta o no has querido tomarlo. Vamos al versículo 23, donde dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Regreso al versículo 22 para leerlo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado.
Acá, cuando Jesús dice yo en ellos, está hablando básicamente de a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, ¿no? A nuestro espíritu. Ahí hace su residencia, digamos, el Espíritu Santo, y nos santifica desde adentro hacia afuera. Entonces, Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, vive en nosotros, pero al mismo tiempo, toda la plenitud de la deidad, dice la Biblia, habita en Jesucristo. Por eso es que Jesús dice, y tú en mí. Y de esa manera estamos todos unidos, dice, para que sean perfectos en unidad, perfectos, completos, que no les falte nada. Está perfecto. Y esa es una unidad perfecta, donde todo está integrado. No falta nada. Cuando tú tienes un rompecabezas, y en ese rompecabezas lo estás armando, y al final no puedes completar la imagen porque te falta una pieza, tú sientes que está incompleto aunque lo tengas casi todo hecho, ¿no? Tienes casi todo, pero no está todo. Por lo tanto, no tienes la imagen completa. Falta. Pero cuando nosotros nos integramos con Jesucristo, cuando nosotros de manera individual buscamos a Jesucristo, lo declaramos Señor de nuestras vidas y por lo tanto nos sometemos a su palabra obedeciendo, entonces empieza a haber unidad entre Jesús, Dios, el Espíritu Santo y yo. Ellos tres son Dios, Elohim, ¿no? Que son tres en uno, son el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que es el mismo Dios en tres personas o en tres dimensiones diferentes, en tres personas diferentes. No porque sean diferentes, de hecho son iguales, pero es como que yo, ¿verdad? Que también el Señor me hizo trino, en mi Trinidad, que soy cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, como quieras verlo. Imagínate que yo tenga el mismo poder que Dios, ¿verdad? Que separo mi espíritu y mi alma de mi cuerpo, y entonces tengo mi cuerpo acá, y a mi lado izquierdo siento a mi alma, y a mi lado derecho siento a mi espíritu, y podemos conversar entre los tres. Vamos a pensar exactamente igual, vamos a actuar de la misma manera porque somos uno. Esa es la unidad. La unidad dice en matemática que es indivisible, por ejemplo, ¿no? Es un principio muy antiguo y en este caso Dios también es indivisible. No hay ninguna división en Dios. Jesús lo deja muy claro cuando le dicen, por Belcebú echa fuera demonios, no sé si se acuerdan, y Jesús le dice, Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque un reino dividido no prevalece. Pero si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ¿no? Eso es lo que Jesús dice. Así que nosotros en esta misma unidad, tomando el ejemplo de que podamos separarnos en cuerpo, alma y espíritu, debemos hacer lo mismo, debemos actuar de la misma manera. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo debo mirar hacia la Escritura para saber qué hacer, para saber cómo actuar, para saber qué decir. Y ahí nuestras diferencias se hacen mínimas, porque no importa qué pienses, no importa qué piense, vamos a converger en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como cristianos, antes que de cualquier cosa, podamos buscar al Señor en su palabra. Lo primero.
Pablo se quejaba, no sé si se acuerdan, cuando estábamos estudiando 1 Corintios, no me acuerdo si 1 Corintios o Romanos ahora, tengo este lapsus, Pablo decía o se quejaba básicamente de que algunos iban ante litigios delante de los incrédulos. Decían, ¿cómo es posible que ustedes vayan a juicio y resuelvan sus diferencias delante de los incrédulos, en los tribunales? ¿Acaso no hay quien juzgue en la iglesia? Está diciendo, básicamente, tenemos la palabra de Dios como guía, la tenemos nosotros, la administramos nosotros como iglesia, y todavía hay unos que prefieren ir a los abogados incrédulos. Voy a ir un poco más allá. Antes de preguntarle a la iglesia, ¿prefieres ir a los psiquiatras y a los psicólogos incrédulos? Porque si es así, tú estás desestimando la palabra de Dios y la iglesia, establecida por Dios, por cierto. Entonces la idea es que la iglesia sea el primer recurso, la primera instancia a la que tú acudes. Porque nosotros como hijos de Dios deberíamos o debemos, estamos llamados a converger en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Ahí todo se debería resolver. Cuando estamos en desacuerdo, cuando hay desacuerdos entre nosotros como hermanos, como matrimonio, como padres o hijos, etcétera, entonces debemos tomar la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios dice al respecto. Eso sería lo adecuado. Si tú no sabes en la Biblia, mira, tengo este conflicto, pero no sé dónde está en la Biblia, no sé cómo buscar, para eso estamos nosotros, los pastores. Para que tú puedas tocar la puerta, preguntar, ¿verdad? Mandar un WhatsApp, llamar, lo que tú quieras y decir, pastor, me está pasando esto, ¿verdad? Y no sé cómo buscarlo en la Biblia, no sé si me puede ayudar. Por supuesto que te puedo ayudar. Claro que te puedo ayudar. Entonces tratamos de ir a la Biblia a buscar. Acá en casa también tratamos de hacer eso. También cuando hay un conflicto, alguna cosa, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Entonces, cuando la palabra de Dios se pone sobre la mesa, se pone de manifiesto, claro, pueden haber reacciones, porque también las hemos pasado en casa, ¿no? Reacciones soberbias donde no me importa lo que diga la Biblia. Bueno, eso es un pecado de soberbia, por ejemplo, que en el momento se podrá decir, pero después se debe reconocer y se debe confesar. ¿O por qué todo lo que tú, no se te puede hablar nada porque sacas todo es Dios, todo es Dios? También pasa. Bueno, pero ¿por qué vas a sacar a Dios de la ecuación si Dios está en todo? ¿No? Entonces, estas circunstancias, aunque ocurran, no porque ocurran, tú vas a dejar de hacerlas. Si no, estamos mal y tampoco estamos obedeciendo el versículo que dice, ¿se acuerdan? Aquel versículo para con los hijos que decía, y estas palabras se las repetirás en la mañana cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando en todas partes y se las repetirás y se las dirás, aunque se fastidien, aunque se cansen, aunque te protesten, tú sigues hablando la palabra de Dios, porque esa es la referencia. Entonces, aquí nosotros vamos contestando la pregunta que puse acá. ¿Qué significa ser uno en Cristo? ¿Qué significa ser uno en Cristo? Bueno, significa justamente hacer la convergencia en su palabra. Significa que cada vez yo voy a su palabra a ver cómo lidio con un tema. Trato de ver en su palabra circunstancias similares, que siempre las hay, y veo qué es lo que Dios opina al respecto. Opina no, manda. Porque la Biblia no es un libro de sugerencias. Son órdenes que tenemos para vivir en conformidad con su palabra. Porque esa es la otra cosa. A veces, muchas veces, en nuestra soberbia, tomamos la palabra de Dios como consejo.
Es más, a veces se le dice, incluso pastores dicen, el consejo bíblico. No es un consejo, es un mandamiento. En la Biblia hay algunos consejos, hay una que otra sugerencia, pero lo que verdaderamente es son mandamientos para cumplirse. No es opcional. Entonces, pero a veces nosotros creemos que es opcional y ahí vienen los problemas. Porque cuando es opcional, a ti te da justamente la opción de tomarlo o no tomarlo. Esa opción siempre está presente porque tú eres libre para hacerlo o no hacerlo. Siempre está presente. Pero quiero que caigas en cuenta una cosa, que en realidad esa opción que tú tienes es una opción que te da el libre albedrío y que Dios te lo otorga para que nada se te sea obligado, sino que tú te obligues a ti mismo. Porque el Señor también manda a que nosotros seamos radicales con nosotros mismos. Cuando Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, de pecar, ¿verdad? Córtatela, porque es mejor entrar en el infierno manco, al cielo manco, que irse al infierno completo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, porque es mejor entrar al cielo tuerto que ir al infierno completo. Aquí está hablando de radicalidad, pero la radicalidad es con uno mismo. Él no dice, si tu mano te es ocasión de caer, o si tú ves que tu hermano, su mano le es ocasión de caer, entonces Andy, córtasela. No dice eso. Siempre te da la opción a ti primero, a ti, de ser radical contigo mismo. Tienes que vivir, tenemos todos que vivir una vida mucho más radical. Nosotros, obligándote a ti mismo. Porque obligar a otro es muy fácil, muy fácil. Pero es necesario que nosotros seamos radicales con nosotros mismos. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, eso viene a la obediencia. Eso viene a que yo me siento a leer la Biblia porque yo digo que me siento a leer la Biblia. Mi cuerpo no quiere, mi cuerpo tiene sueño, mi cuerpo tiene hambre, mi cuerpo está cansado. Pero por eso Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo al servicio. Porque él obligaba a su cuerpo a hacer lo que él sabía que debía hacer. Y así nosotros también. El problema es que nosotros vivimos vidas muy licenciosas, donde nos permitimos cositas, ¿verdad? Detallitos, cosas. A veces no son ni tan detallitos, sino son cosas más grandes. Vivimos con las defensas bien abajo, no estamos en guardia, estamos en plena guerra, pero tenemos el fusil colgando del hombro, ¿no? Porque estamos cansados, porque lo que sea. Pero no podemos ir a la guerra así. A una guerra vamos con el fusil no colgando del hombro. Estamos metidos en la trinchera, estamos metidos en nuestro búnker, con fusil en mano, tensos, firmes, estresados, alertas. Así estamos en una guerra. Entonces, en esta guerra no es necesario estar estresado, es lo único que difiere, porque en Jesús encontramos esa paz. Confíen, porque yo he vencido al mundo, dice. No se preocupen, confíen, estamos del lado ganador. Lo que pasa es que una guerra física, ¿verdad? Entre dos bandos, la victoria no está asegurada, pero y cualquier cosa puede pasar. Pero cuando estamos en esta guerra espiritual podemos confiar y descansar, pero eso no quiere decir que nos vamos a relajar. Porque Jesús en ningún momento nos dice relájense, al contrario, dice estén alertas, oren, alertas, pero no se preocupen, pero alertas. Entonces Jesús nos pide estar en un estado de alerta sin estrés, solamente vigilando, solamente atento.
Y cuando veamos que el enemigo empieza, que está atacando, nosotros tocamos trompeta. Eso no quiere decir que nosotros vamos a estar pasivos. Mientras tanto vivimos, ¿verdad?, la vida tranquilamente, sin orar, sin nada, porque no pasa nada. No, estar alerta es estar orando, justamente. Estar en alerta es estar en oración, es estar pendiente. De eso significa, es estar orando por los otros. Esa es la manera de estar alerta. Es una alerta activa, pero sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en el equipo ganador. Eso como que tú vas, ¿verdad? Imagínate que tú tienes una máquina del tiempo y te trasladas imagínate, no sé, al año, eh, a la época de Cristo, ¿no? Donde tenían lanzas y flechas y todas esas cosas, pero tú te vas allá con un tanque de guerra, ¿no? Te apareces ahí en el desierto, ahí en Jerusalén, te apareces con un tanque de guerra, bien apertrechado, con bazooka, balas de alto calibre, ametralladoras, subametralladoras, pistolas, ¿verdad? Granadas, de todo. Te ríes de las flechas, te ríes de las lanzas, no importa. O sea, un cañonazo y chao nomás. Se fue medio pelotón. Entonces, y estás tranquilo, es más, puedes hasta dormir, ellos se cansarán de tirarle flechas al tanque, se cansarán de trepar por el tanque, de tratar de abrirle agujeros con sus lancitas, ¿verdad? Para ti serán como palitos de fósforo. No importa, puedes hasta dormir, estar tranquilo, y cuando te provoque lanzas otro cañonazo, ¿no? Bueno, es así. Es estar tranquilo, saber que tú estás en el lado ganador, saber que tú puedes estar tranquilo, pero alerta, orando, viendo. Se acerca uno, ¡pah!, disparo. Se acerca otro, ¡pah!, disparo. Pero para eso necesitas tener la armadura puesta, el arma empuñada. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista espiritual? Orando, atento, intercediendo por tus hermanos, pendiente de tus hermanos, amándonos los unos a los otros, viendo que si un hermano tiene un problema, tú estás pendiente a ver si le puedes solucionar el problema. Todo lo que esté a tu alcance, tú vas haciendo, estás preocupado, estás pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo ayudo? ¿Y de qué manera, verdad? Y, en fin. Entonces, nosotros somos uno cuando estamos así. Porque cuando yo me hago un corte en una mano, en un brazo o en un dedo, el cuerpo no puede actuar como que no le interesa. No actúa como si le hubiera pasado a otro, sino que va, lo protege, lo cuida, se preocupa, lo cura. Una mano cura a la otra, la cubre, ¿cierto? Eso significa unidad. Estamos juntos en esto. No porque me hice un corte en el dedo, entonces la otra mano va a agarrar un cuchillo y me lo va a seccionar, ¿verdad? Para que ya no esté la cortada. Eso no ocurre, sino que va, lo protejo, lo cuido, lo curo, ¿no? Y mientras está en el proceso de sanidad, la otra mano hace el doble de esfuerzo para ayudar a la que no puede hacer nada. Entonces, de eso se trata, del esfuerzo, de la ayuda, de que estoy pendiente, de que no me quedo tranquilo hasta que mi mano esté sanada, hasta que mi dedo esté sano, hasta que mi hermano en la iglesia esté sano, tenga trabajo, esté restaurado. Si tiene un problema, si es familiar, si es social, si es económico, yo sigo orando. A veces yo no puedo hacer nada porque tal vez no tengo los contactos, no tengo los medios, ¿no? Pero por lo menos oro todos los días y tal vez varias veces al día. Y estoy pendiente. Eso significa ser uno en Cristo. Esa es la unidad de la iglesia. Y entonces estoy pendiente de la escritura y estoy pendiente de que mi vida sea transformada. No estoy esperando que el otro sea transformado. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mis hijos. Señor, cambia a mi papá y a mi mamá. No.
Señor, cámbiame a mí, a mí. Porque como dije, pedir que cambien los demás es muy cómodo. Darle orden a los demás es muy cómodo, es muy fácil. Pero se trata de que cambies tú. No tu esposa, no tu esposo, no tus hijos, no tus padres, no tu jefe. Tú, cambia tú. Y cuando tú empiezas a cambiar, las circunstancias empiezan a cambiar porque las empiezas a percibir diferente. Porque las circunstancias puede ser que no cambien nunca, pero tú las vas a empezar a percibir diferente. ¿Y cómo las cambio? ¿Cómo cambio, pastor? ¿Cómo cambio? Tampoco el cambio es forzado. No puedes forzar el cambio. El cambio viene porque Dios te cambia. Y para eso tienes que buscar en la Biblia a diario la presencia del Señor. Y ahí vas a encontrar el cambio. Ahí vas a encontrar la respuesta. Ahí vas a empezar a cambiar. Pastor, pero es que toma años, pero se logra. Pero se logra. De lo contrario, vas a vivir con el mismo problema aún más años. Y no vas a lograr nada, salvo desgracias e incomodidades. Entonces, siempre es preferible ver a la palabra de Dios, tomar en cuenta el pecado tuyo. Yo tengo que tomar en cuenta mi pecado y darme cuenta de que sin ti, Señor, estoy frito. Darme cuenta, Señor, de que mi esfuerzo vale nada, sino que todo se trata de ti. Sin ti, Señor, estoy perdido. De verdad, si yo no me he dado cuenta de eso todavía, pídele al Señor que te muestre. Porque cuando una persona todavía en su fuero interior está pensando, bueno, pero es que yo no soy tan malo, no ha entendido todavía todo lo malo que es. No ha entendido todavía que está destituido de la gloria de Dios, aún peor de aquel que por lo menos sabe que está destituido de la gloria de Dios. Jesús se lo dijo muy claro a los fariseos. Ustedes creen que ven, y por cuanto creen que ustedes ven, peor es para ustedes todavía la condenación. Peor, porque creen que ven. Entonces, por eso es que nosotros debemos terminar de entender que nada, nada nos acerca a la presencia de Jesucristo, sino solamente su sangre. No es porque nosotros seamos capaces. Y la Biblia dice que todos somos malos y estamos destituidos todos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ahí comienza en realidad la unidad. Primero con Cristo. Acuérdate que la unidad va por fases. Primero con Cristo. Voy a la palabra de Dios. Así como voy yo, vas tú. Y nos encontramos ahí. Y entonces empezamos a converger ahí. Y por lo tanto la unidad de la iglesia se da ahí, en la palabra de Dios. No en lo que yo hago. Porque yo no me parezco en nada a ninguno de ustedes. En nada. Yo soy yo y tú eres tú. Yo tengo mis características propias, ¿verdad? Desarrollo un trabajo propio, tengo unas habilidades propias y únicas, y tú también. Tú tienes tus habilidades, haces lo que haces, ¿verdad? Y te desarrollas como te desarrollas según los talentos, las habilidades y la capacidad que Dios te ha dado. Y no te puedes comparar conmigo ni yo contigo, porque somos diferentes. Y nos han tocado vivir etapas diferentes. Porque a veces ocurre, ¿no? Que hay conversaciones con los padres, ¿verdad? Entonces dicen cosas como que yo a tu edad ya tenía 2 casas, 3 autos. No sé. Sí, papá, pero es que las circunstancias son muy diferentes, muy diferentes. Hace 40 años, 50 años de lo que es ahora. Es diferente.
Entonces, las comparaciones no son válidas porque justamente las circunstancias cambian. Entonces, por eso es que no nos podemos comparar. Por último, esos comentarios rayan en la soberbia, además, ¿no? Porque hablan de esfuerzos propios, hablan de logros personales. Pero yo lo digo porque es muy común, ¿no? Yo a tu edad, ¿verdad? Tal cosa y tal otra. Es muy común, es súper, o sea, creo que todos hemos recibido ese feedback, ¿no? La cosa es que en esa ecuación no está Dios. Ahora debemos incorporar a Dios. Es más, la ecuación se anula y ahora Dios lo es todo en todos. Y tengo lo que tengo gracias al Señor. Y no tengo lo que no tengo gracias al Señor. Porque Él sabe lo que necesito. Él sabe lo que me da. Y no gano $1 más o $1 menos porque Él ha establecido lo que yo debo tener. Y encuentro nuevamente que es en la palabra de Dios que encontramos nuestra unidad. Porque ahí no importa si tú eres el dueño de una transnacional o el que barre el piso, en la presencia de Dios todos somos lo mismo. Y cada uno se encuentra ahí con todas sus diferencias, pero somos uno ahí en la presencia del Señor. Y estamos pendientes los unos de los otros. Eso es lo que significa ser uno en Cristo. Ahí es donde encontramos esa unidad y vamos siendo transformados. En 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, manos, pies, dedos, ojos, orejas, nariz, boca, torso, piernas, etcétera, etcétera, cada uno tiene una función diferente. El hígado tiene una función diferente al páncreas y diferente al estómago, diferente al intestino grueso, diferente a la pituitaria, diferente a los riñones, diferente al cerebro, al corazón, al bíceps, al trapecio, al omóplato, al fémur, al ojo, al pelo, pero todos formamos un solo cuerpo. Y colaboramos con nuestras funciones particulares en ese cuerpo. Y aquí estoy hablando también de los dones que ya hemos visto. Que también la unidad se refleja ahí en los dones, donde yo aporto con el don que Dios me ha dado a la iglesia como servicio al Señor para provecho de mis hermanos. Sigue siendo la unidad. Entonces tú y yo somos diferentes. Tú haces una cosa y yo hago otra, pero aportamos. Y aportamos de varias maneras, porque ojo, yo de esto no predico mucho, pero ojo, el diezmo, la ofrenda, también son cosas importantes. No es poca cosa el hecho de que yo no haga mucho énfasis en estos temas, y tal vez peco de negligente en esto. Tampoco me quiero parecer a una iglesia que esté pidiendo y pidiendo, pero ojo que el diezmo y la ofrenda son factores importantes espiritualmente hablando. Y no las vamos a dejar de lado. Son importantes, ve teniéndolo en tu cabeza. Entonces, ahora no es nada más la parte económica, es también el tiempo, es el otro factor importante. ¿Cuánto le dedicas tú al Señor? Y cuando le dedicas al Señor, no me estoy refiriendo solamente a orar y leer la Biblia por tu cuenta todos los días, ni tampoco a congregarte y los discipulados, ni nada de eso. Es aparte, ¿qué puedes hacer tú por tu hermano? ¿O estás afanado, ensimismado en tus propias cosas, velando por tus propios intereses y se te olvida que hay otro hermano pasando necesidad
o que tiene algún problema en el cual tal vez tú pudieras ayudar porque conoces a alguien, porque tienes algo, porque lo que sea. Entonces es importante el estar pendiente los unos de los otros. Es parte de la unidad de la iglesia. Somos muchos, pero hemos sido bautizados, introducidos en un solo cuerpo. Y no importa tu nacionalidad, no importa de dónde vienes, tu cultura, judía o griega, venezolana, peruana, dominicana, chilena, no interesa. Tu cultura, de donde tú vienes, no importa, querido. Nosotros ahora somos del cielo. Y la cultura que estamos incorporando en nuestras vidas ya no es la venezolana, ya no es la peruana, ya no es la chilena, es la del reino. Esa es la que importa. Porque yo me acuerdo que en Venezuela a varios hermanos, ¿verdad? Les decía, o les llegué a decir, olvídense de las cosas culturales. Pero ¿cómo nos vamos a olvidar, Oscar? Pero es que ya va, pero es que a nosotros nos han enseñado esa canción desde niños, ¿verdad? Allá en Venezuela, esa de la de Viva Venezuela, ¿no? Viva Venezuela, mi patria querida, ¿se acuerdan, verdad? Los venezolanos. Bueno, esa canción es una canción totalmente idólatra. ¿Pero dónde? Pero claro, cántala y tú vas a encontrar en una parte de la canción que dice que cuando nació Simón Bolívar, Venezuela pegó un grito porque ha nacido un segundo Jesucristo, pero por favor, ¿cómo es posible? Y todos se quedaron atónitos. Entonces, en lugar de estar tarareando cancioncitas que tú aprendiste de niño, empieza a analizarlas, a ver si de verdad el Señor quiere que tú sigas cantando cuestiones idólatras, porque es idolatría. Ah, que en Perú, que el Inti Raymi, la cultura inca, idolatría. Lindo, sí. Yo también lo he visto. También he ido allá a Sacsayhuamán, el Cusco. Es precioso, espectacular. Pero idolatría. No, que los indígenas que hacen sus rituales. Idolatría, idolatría, idolatría. ¿Qué hacemos? Es parte de la cultura, pero no agrada a Dios. Y no podemos estar involucrados tú y yo ahora en esto. No importa si seamos judíos o griegos, venezolanos o peruanos o chilenos, no interesa. Somos del reino ahora. Del reino. También dice, sean esclavos o libres, no importa cuál es tu condición social acá. Eres el dueño de la empresa o eres el que limpia el piso, no importa. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Porque somos sus hijos, los que hemos nacido de nuevo, obviamente, los que hemos recibido al Señor, a Jesucristo como Señor. Después en Efesios dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz es que se guarda la unidad. No con peleas, no con rencores, no con cosas, ¿verdad? Como dicen acá en Chile, con sangre en el ojo. No así. Sino con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Aquí cuando la Biblia habla de soportar es porque no es fácil andar soportándonos. No es fácil, cada uno tiene sus cosas. Pero tenemos que tener paciencia, humildad y mansedumbre, no violencia, sino siendo mansos y solícitos, prestos a. Solícito significa que yo estoy dispuesto rápidamente a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En la paz. En la iglesia no podemos andar como los corintios, ¿verdad? Peleando de aquí para allá, sino en la paz. Entonces, allí se guarda esa unidad del espíritu. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como dije, no importa tu cultura ni tu nacionalidad, no importa tu condición social, no importa ni siquiera tu sexo,
porque todos somos uno en Cristo Jesús. Es allí donde somos uno, en Cristo, en su palabra, en lo que nosotros buscamos de su palabra. Allí es donde se da la unidad, queridos. Allí, allí, allí. Donde no se trata de ser cristiano el domingo por la mañana, un par de horas, y cuando me disipulo, sino todo el tiempo. Donde aplico las verdades bíblicas en mi vida en todo momento. No solamente cuando estoy congregado, poniendo cara de santo, sino cuando estoy trabajando en mi día a día, en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con el perro, con el gato, con mi jefe, con mis colegas, con mis clientes, con mis proveedores, con todos, con el Señor, íntegro, haciendo lo mismo en privado y en público. Sin andar dándome licencias. Bueno, ya aflojo aquí, aflojo allá. No. Radical conmigo mismo. Manteniendo la unidad mía con el Señor. Y ahí encuentro la unidad con la iglesia. Finalmente dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero pastor, ¿cómo vamos a tener un mismo sentir? No está hablando de sentir de sentimiento, querido. Está hablando de que pensemos la misma cosa. No habla de la misma forma de pensar tampoco en cuanto a que si yo pienso que debe subir al poder el Partido Comunista o la derecha extrema. No es de eso. Está hablando de un mismo pensar o de un mismo sentir en cuanto a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios llama al adulterio, yo lo llamo adulterio y no lo llamo canita al aire. No sé si me explico. Y si una mentira es una mentira y no mentiricilla blanca. Porque tenemos un mismo sentir, una misma manera de pensar, porque la Biblia dice eso, ese es nuestro parámetro y se acabó, no hay otro. No es que vamos a mezclar lo bíblico con lo que a mí me parece, porque entonces hacemos una, ¿cómo se llama? Una secta. Una secta. Empezamos con herejías, empezamos con lo que a mí me parece y lo que yo pienso, y lo que me parece y lo que yo pienso es la nada misma al lado de lo que dice la Biblia. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo siento. Aquí lo que importa es la palabra de Dios. Y si todos vamos con ese objetivo a la palabra de Dios, ahí encontramos la unidad de la iglesia, que al final redunda en estar amándonos los unos a los otros, como dije, pendientes los unos a los otros, doliéndonos los unos por los otros, orando los unos por los otros, intercediendo, amándonos, estando pendientes, agradándonos, edificándonos los unos a los otros.